¿Listo? Ya, empecemos, por favor. Muy buenas tardes, queridos participantes. En esta oportunidad agradezco a la Cámara Peruana de Comercio Exterior la oportunidad, en este caso, de poder compartir esta exposición. El tema para hoy día, bueno, mi nombre principalmente es Adrián Guapaya García, soy economista de profesión con más de 10 años de experiencia en la gestión pública y en esta oportunidad estamos para presentar el tema de creando valor público. Vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, en este caso vamos a definir lo que dice la Real Academia Española respecto al concepto de valor público, la definición de valor público. Valor, en este caso, es el grado de utilidad o actitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. En este caso, todo lo que nos trae una satisfacción, algún bienestar, nosotros lo consideramos como valor. En este caso, referido al tema del valor público, entonces todas las cosas que se encuentra referido, ¿no?, al que el Estado ofrece, ¿no?, a través de sus servicios, la calidad del servicio conlleva un valor público para la sociedad. Entonces, para ello, el Estado proporciona, ¿no?, o elabora o diseña políticas, en este caso, para poder eh, satisfacer estas necesidades y elabora una serie de normas que puedan satisfacer a la población. Para ello también tenemos que entender lo que es el concepto de valor. Valor. Tenemos que tener una diferenciación muy clara en esta parte, lo que es el valor privado con respecto al valor público. En la parte del valor privado, el proceso decisorio en este caso, es individual, está enmarcado dentro del mercado. La aceptación privada de valor lo fija el precio de mercado. En cambio, el valor público, tenemos que los procesos decisorios son colectivos. La democracia son se puede decir, es la población, se puede decir, debidamente, se puede decir, constituida, ¿no?, asociada, agrupada, pueda tener, ¿no?, presión para demandar un cierto servicio, ¿no? Y la aceptación pública de valor se da a través de un mandato público. Entonces vamos viendo, ¿no?, la relación entre valor y bien. Hay una cierta relación en este caso de valor y bien, ¿no? Tanto igual como hemos tocado el valor público como el valor privado, también tenemos el bien privado y el bien público. Tenemos, ¿no?, que el bien privado es apropiable, es excluyente, lo determina el mercado. Por ejemplo, tenemos muy claramente lo que en este caso es el tema de la adquisición de un coche, por ejemplo, ¿no? Yo voy al mercado, compro y entonces ya es mío, yo me apropio de este bien, ¿no? Es excluyente porque solamente es mío, nadie puede venir a coger mi vehículo para poder hacerlo si no es con mi autorización. En cambio, en el bien público, este tema es no apropiable, es no excluyente, lo determina el mandato público. Acá tenemos el ejemplo de un parque público, por ejemplo, ¿no? Nadie puede decir en ningún sentido de que el parque es mío, o esta banca, o estos juegos mecánicos me pertenecen, ¿no? Nadie se puede apropiar, tampoco excluyente, porque todo en este caso es compartido, ¿no? Tenemos entonces una diferenciación entre el bien privado y el bien público, ¿no? Entonces, ¿cómo se define en este caso el valor público? Se definen dos esferas, ¿no? Un beneficio generado para los usuarios, consumidores directos,
y un beneficio generado por la colectividad, al responder a los intereses, las aspiraciones y valoraciones que da ella. Cuando un cliente o un usuario va a demandar un servicio, ¿no? La satisfacción que le podemos otorgar después influye, ¿no? En la colectividad. Un buen servicio repercute, ¿no? En la colectividad de una apreciación clara de la colectividad. Y cuando hay un mal servicio, eso también responde también la colectividad en su conjunto, ¿no? Porque el sector público es diferente, ¿no? Podemos decir, ¿no? Dirigir una institución pública y dirigir una empresa es igual. Podemos hacer esto mismo, lo que hacemos en la gestión pública con la gestión privada. Digamos que sí tiene ciertas características similares porque en ambos, ¿no? El valor se busca, ¿no? La satisfacción y el bienestar se diferencian, ¿no? Principalmente en lo que es la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones es distinto en el mercado. Por ejemplo, ¿no? El proceso decisorio, ¿no? Una entidad privada está muy clara, ¿no? En este caso la junta directiva, ¿no? Lo establece, ¿no? Y las decisiones son más fluidas, más prácticas. En cambio, en el tema de las funciones públicas, se puede decir la autoridad está muy dispersa, ¿no? Tomar una decisión o hacer algo para el Estado tiene que tener toda una serie de procedimientos para poder realizarlo, ¿no? Y esos procedimientos están enmarcados en las normas. El Estado también utiliza el poder político para gobernar. Eh, bueno, justamente una de las necesidades que tiene el Estado es el poder político y una entidad está ligada a ella, ¿no? ¿Cuánto una institución pública necesita del poder para poder obtener un presupuesto mayor? Mucho está determinado en el caso de cuán cercano de repente puedo estar a las que toman las decisiones de los cargos públicos. Le hago un ejemplo, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar justamente con un director de una unidad ejecutora en la cual llegó allí por mérito propio, por meritocracia. No fue un cargo de confianza, ¿no? Cuando nos sentamos, ¿no? El equipo se sentó para poder analizar la situación de la entidad, entonces nos dimos cuenta, ¿no? De que muchos años habían pasado y que el presupuesto prácticamente no había crecido, simplemente se había mantenido y permanecido de esa manera. Entonces, pero había mucha necesidad, había muchas cosas que se podían hacer. Y entonces comenzamos a elaborar una serie de sustentos para poder demandar mayor presupuesto. Y aquí nos encontramos con varios impedimentos, en cierto caso, o barreras que se puede decir, ya que, dado que el director no tenía quizás ascendencia política, sino había entrado de esta manera, entonces, digamos, ¿no? De que como otras unidades ejecutoras rápido obtenían lo que necesitaban, y por más sustento que tenía esta entidad, se puede decir, no aceptaban nuestra petición. Nos demoró mucho tiempo para poder en esta oportunidad poder lograr algún aumento del presupuesto, ¿no? Entonces vimos, ¿no? Aquí viene el tema también del concepto de la creación del valor público, la necesidad que teníamos de ofrecer un mejor servicio. Observamos dentro de todos los trámites que teníamos que realizar en nuestra entidad, había procedimientos, trámites que demoraban, por ejemplo, una semana, y entonces nos pasamos en una de ellas y para poder agilizar, y llegamos a un momento en que esta práctica de la tramitología de este procedimiento lo reducimos prácticamente a una hora, ¿no?
claro, con el diseño y todo lo que se realizó, ¿no? El equipo de informática y que nos apoyó en este caso. Y se concursó en las prácticas, las buenas prácticas que existen también en ello. Y la situación mejoró en este caso para nosotros porque se ganó en esas buenas prácticas y por lo consiguiente, más bien que las personas que tenían esta dirección, este pliego, más bien llamaban al director para poder, se puede decir, promocionarse con este logro, ¿no? Y ahí pudimos obtener algunos resultados mayoritarios, ¿no? Se puede decir una mejora en nuestro presupuesto. El valor público tiene cualidades distintas a las del valor del mercado. Es cierto, ¿no? Tiene muchas cualidades. Una de las cosas que tenemos tanto en el público como en el privado es el papel de la competencia. En el sector privado, el papel de competencia es un papel fundamental, ¿no? Que incentiva más bien al crecimiento, a la mejora continua. En el Estado prácticamente, en muchas de las entidades, prácticamente no tiene competencia. Por ejemplo, un gobierno distrital no tiene competencia de tener en la misma jurisdicción otro gobierno. Por ejemplo, un municipio que en una misma zona tenga otro municipio que le compita. Se puede decir monopólico, ¿no? Y así tenemos muchas instituciones del Estado que no tienen. Entonces no hay un incentivo para el, el Estado, ¿no? La institución pública pueda hacer, ¿no? Que, que, que sea así como el papel que tiene la competencia en el régimen privado, ¿no? Una persona que tiene se puede decir, constituido una empresa, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Si ven en este caso, ¿no? Que su restaurante cada día, ¿no? Que está pasando, ¿no? Ve que su demanda que tenía, por ejemplo, unos 180 almuerzos diarios, ¿no? Y ahora ha bajado a 130 y comienza a preocuparse, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Entonces ve que hay una competencia, un nuevo competidor, un nuevo restaurante. Entonces, lo primero que hace, ¿no? Es observar a su competidor, ver, ¿no? qué son se puede decir, ¿qué está haciendo este competidor que me está jalando mis clientes? Entonces, a veces veo, ¿no? Que es el tiempo, que quizás puede ser que demora en el servicio, ¿no? Que lo está haciendo mejor. Entonces, hay un incentivo, hay un empuje de la parte de la competencia a mejorar. En el Estado no hay este tipo de situaciones para ello, ¿no? Entonces, aquí hay una diferenciación, ¿no? A veces no podemos decir de que lo que yo aplico en lo privado puedo también aplicarlo en lo público, ¿no? Hay diferencias sustanciales en este aspecto. El valor público tiene cualidades distintas entonces a las del mercado. Y también es extremadamente difícil medir el valor público. ¿Qué pasa entonces en el ámbito público? Como dijimos, las preferencias son individuales, no son individuales sino colectivas, no es un solo consumidor sino múltiples interesados. No hay un ordenamiento racional de las preferencias y múltiples intereses y visiones contrapuestas. No existe un indicador simple de valor de los bienes y servicios. No hay un precio de equilibrio, ¿no? ¿Cómo decidir lo que es valioso? ¿Qué es valioso? ¿No? Tiene que decirse mediante el debate y la negociación. Justamente una de las cosas que también vi dentro de la experiencia, ¿no? en una municipalidad en el interior de nuestro país, ¿no? En el presupuesto participativo, ¿no? Había proyectos, ¿no? Y los dos principales proyectos eran la construcción de un coliseo, se puede decir, para toros, y una biblioteca pública, se puede decir, con todos lo último que se podía tener. Sin embargo, las necesidades apremiantes para la población de aquel lugar era su coliseo de toros. Que quizás en este caso nosotros racionalmente digamos, no, mejores para nosotros es el tema de la biblioteca.
Sin embargo, aquí el papel protagonista, ¿no?, del dirigente, del gobernante, en este caso, es crucial, ¿no? Cómo direccionar estas aspiraciones que tienen, esos intereses que tienen, ¿no?, a diversas, se puede decir, asociaciones o grupos dentro de mi población, y poder direccionar a objetivos concretos que nos implican un desarrollo para la sociedad, ¿no?, para el ámbito donde compete la gobernanza, ¿no? Entonces aquí tenemos que definir lo que es el rumbo, ¿no? Hay distintas formas de enfrentar este problema, ¿no? Hay casos que nosotros tenemos que definir, ¿no? Si nosotros nos encontramos en una situación de servicio a una entidad pública, tenemos que tomar y definir la forma como vamos a enfrentar el problema, ¿no? Algunos optan por mantener el status quo, negar involucrarse, no quiero ganarme problemas, quiero mantenerme en el mismo lugar, total, lo que han hecho otros podemos seguirlo haciendo y no hay nada de ninguna aspiración, mantenerse allí, ¿no? Y eso lo hemos encontrado mucho en la gestión pública cuando hemos podido ingresar internamente, ¿no? Como a muchas, se puede decir, trabajadores, ¿no?, servidores públicos se mantienen, ¿no? Ya están acostumbrados, como soy, se puede decir allí, nombrado, entonces no tengo mayor interés, se puede decir, en crecer más y me quedo ahí, ¿no? Entonces hay una negación a involucrarse en un tema, no solamente de hacer lo que siempre he estado haciendo, ¿no? En otros también es el tema de beneficiarte internamente del problema, ¿no? Acá está el famoso dicho, ¿no? Que dice, ¿no?, que roba pero hace obras. Es un tema muy recurrente a veces en nuestra situación de las entidades públicas, ¿no? Y el otro que sí es un punto muy crucial, ¿no?, es tomar ese rumbo, ¿no?, de innovar y crear más valor público, ¿no? Más valor público. Entonces, valor público, de acuerdo según Moore, propone la idea de un triángulo estratégico, ¿no? Hay un triángulo estratégico que lo propone, ¿no? Él es uno de los pioneros, se puede decir, en estos temas, y lo ejemplifica en estos tres, se puede decir, ejes, se puede decir, estratégicos, un triángulo que están, se puede decir, íntimamente relacionados, ¿no? Donde el valor público, tenemos aquí cuál es el valor público que la organización debe buscar y producir. Esa debe ser nuestra búsqueda como servidor público, ¿no? En cualquier situación de una entidad que tengamos que trabajar en algún momento, ¿no? ¿Cuál es el valor público que la organización debe buscar y producir? ¿Cuál es? Entonces tenemos que observar mucho el tema de las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Y también cómo es la capacidad operacional, cuáles capacidades operativas necesito para generar esos resultados deseados, cómo está nuestra parte allí, cómo estamos organizados en este caso. Y otra parte es el apoyo político, con qué fuentes de legitimidad y apoyo se podrá contar para iniciar la acción organizativa, ¿no?, que es fundamental. Sabes que cuando se aprueba el presupuesto de la República por el Congreso, por un sustento que da el Ejecutivo, ahí está la repartición de la torta, se puede, de todas las entidades públicas, algunas salen más beneficiadas. Y aquí también, en nuestra experiencia peruana, hemos visto muchos problemas aquí, ¿no?, de ciertos intereses para conseguir los proyectos o los megaproyectos que están definidos, ¿no?, en esa parte que adolece mucho nuestra situación como país. Vemos también que esas tres dimensiones de la gestión pública que tenemos, que hemos mencionado, ¿no?, se encuentran también en la gestión política, la gestión organizativa y la gestión programática, ¿no? Hay tres miradas que tenemos que realizar, ¿no?, para desarrollar una perspectiva estratégica capaz de identificar el valor público. Primeramente, una mirada se puede decir, hacia afuera. Una mirada hacia afuera. El programa responde a problemas valiosos para alguien.
Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Lo que estamos haciendo, ¿no? Gestión pública, nuestro programa, nuestra entidad, ¿está solucionando problemas de nuestro público usuario? ¿No? ¿O no está solucionando? Es una pregunta que nos insta a hacer y establecer, ¿no? Diseñar políticas, programas y proyectos. También tenemos que ver la parte organizativa, la gestión de estructuras y sistemas y procesos operativos, una mirada hacia abajo. Tenemos que ver esa capacidad, cómo podemos hacer para implementar, porque una vez que hemos determinado y visto, ¿no?, qué podemos hacer, tenemos que mirar también hacia abajo o adentro, se puede hacer en el interior, ¿no?, con nuestra capacidad para poder lograr. Una cosa que es fundamental en este ámbito es la gestión política, ¿no?, obtención de recursos y autoridad mediante la negociación del entorno autorizante. Una mirada hacia arriba, el programa tiene el respaldo político y social necesario, y muchas veces no podemos no tenerlo, ¿no? Pero entonces hay necesidad de crear ese respaldo político. Aquí tenemos un poquito más el tema de la mirada hacia afuera. El programa debe ser sustantivamente valioso para alguien, el ciudadano y usuario. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, para obtener una atención en salud, hemos tenido quizás que para conseguir un ticket de atención tenemos que haber madrugado 4 o 5 de la mañana para poder atendernos en tanto en una institución del MINSA o de salud? Muchas veces lo hemos hecho porque demandábamos, ¿no?, esa necesidad de solucionar un tema de salud. Y aquí hay un tema mucho que trabajar, ¿no? Hay una experiencia también que les puedo compartir en el tema cuando hemos estado, ¿no?, trabajando en los hospitales de la solidaridad, un modelo innovador para su tiempo, de la década pasada viene y sigue operando, ¿no?, donde observó esta situación y, por ejemplo, aquí determinó, ¿no?, que desde la primera intervención para la salud, la intervención primaria, de la primera esfera, se puede decir, para la atención de salud, ya lo atendían con médicos especialistas. En cambio, cuando ingresamos al modelo tradicional de salud o también del MINSA, en este caso podríamos ver que primeramente tenían que conseguir la cita. Después de conseguir la cita pasaban unos días, cuando íbamos, y entonces teníamos que ingresar por la medicina general, y la medicina general nos mandaba unos exámenes que generalmente no eran ese mismo día, y a veces teníamos que esperar muchos días para poder hacernos el examen. Otra vez la cita, el médico general nos decía, recién nos transfería y nos daba una transferencia para una médico más especializado, y recién estábamos atendiendo el tema de salud. Yo recuerdo que hace unos años atrás también tuve un problema de salud de una operación que tuve que hacerme, y podrán creer que desde el mes de julio que me comencé a atender y me pude atender y hacerme operado recién hasta el mes de diciembre. Son tantos meses para ello, ¿no? Era algo inaudito, ¿no? Pero esta propuesta que hizo, en este caso, el CISO, los Pilares de la Solidaridad, fue una experiencia muy importante para el público usuario, ¿no? Porque en ese mismo día podía ingresar un médico especializado, ese mismo día también podía hacerse el examen, y en ese mismo día podía nuevamente atenderse por ese médico especializado y poder absolver o resolucionar su tema de salud. Claro que este tema no, esta institución no tiene hospitalización, pero ya ibas, ya se puede decir, claro, y lo solucionamos en un día, de cosas que en otros lugares lo hacías en muchos días, ¿no? Un claro beneficio para el público usuario, ¿no? Es importante. Pero también el modelo innovador de estos hospitales de la solidaridad era el modelo de su sistema que estaba utilizando, ¿no? Tanto era una asociación, se puede decir, público-privado, pero sui generis, ¿no? Donde el Estado, a través de la municipalidad, le otorgaba, ¿no?, se puede decir, el lugar, el espacio, la infraestructura, las autorizaciones,
Y el privado, que son micro y pequeñas empresas que están, o medianas empresas también, y ofrecían el servicio público. Ellos se beneficiaban de la economía de escala que ofrecía este servicio y, y se podía ofrecer un servicio a un precio muy competitivo, ¿no? En esto, ¿no? Y el usuario aceptaba, ¿no? Un caso que ha logrado obtener en un cierto momento hasta el 28% de la, se puede decir aquí, de, de la demanda de salud en Lima metropolitana, ¿no? No solamente está en Lima, sino también está en provincia, ¿no? Entonces vemos cómo ideas, ¿no? Cómo se genera valor para los ciudadanos que al hacerlo visible, ¿no? Causa una impresión grande para la población en su conjunto, ¿no? Y una aceptación bastante grande, ¿no? Y eso es una de las cosas que ayuda mucho en una gestión pública, ayuda mucho para obtener los resultados y obtener mayor presupuesto. En este caso particular de los hospitales de la Solidaridad, lo interesante también era que ellos no demandaron recursos al Estado, ¿no? Es por recursos propios, ¿no? La generación, ellos mismos se generan sus propios recursos para poder salir adelante en todos los proyectos, ¿no? Y el tema iba creciendo y creciendo para más, ¿no? De los pocos que iniciaron en la década pasada, ya están alrededor de los 40 centros de salud dentro de Lima metropolitana y alrededor de provincia también. Entonces vemos una experiencia muy importante en el tema de la generación de valor, de cómo hay formas y estrategias, ¿no? Que inclusive no le cuesta al Estado. Muchos de los equipos que tenemos, que se tiene ahí en ese hospital, son de financiamiento privado. El Estado no le costó ni un sol. Y son ideas innovadoras que se necesitan ingresar para el tema de atención a las necesidades de la población. Cuando tengamos bien claro nuestra observación qué valor público podemos incrementar dentro de nuestra entidad, vamos a ingresar al tema de la gestión programática, a fijar objetivos y fijar metas, características del producto y servicio, ¿no? Características del sistema de entrega, ¿no? Mucho, el tema del tiempo, de la entrega, ¿no? Es importante, no solamente es mejorar la calidad, sino el tiempo que se percibe también una de las cosas que más aprecia el público usuario, ¿no? Tenemos que dar una mirada hacia arriba, el programa debe obtener respaldo político, ¿no? Y apoyo social, de manera que sea legítimo, digamos. Cuando vemos instituciones, ¿no? Y acá en Perú hay instituciones que han trabajado mucho en este tema y que vemos, ¿no? Cuánto es, se puede decir, el beneficio que ha obtenido por trabajar este tipo de mejorar el tema del valor público para el público usuario, ¿no? De hacerlo más accesible, de hacerlo, de llegar más rápido al tema de la atención, el tema de la necesidad que tiene el público usuario, ¿no? Y cuando hacemos esto, tenemos la capacidad de tener apoyo de actores cuya autorización o participación es necesaria y capaz de generar autoridad en mover un mandato, ¿no? Es el caso que se estaba mencionando, ¿no? De que en primer lugar, por no tener esa capacidad, tuvimos que crear esa capacidad de apoyo, ¿no? De tener un apoyo de los que tomaban decisiones, se puede decir, en la parte de los ministerios, del ministerio que se tuvo que solicitar, ¿no? Pero mucho partía también del trabajo y de la innovación que se podía tener dentro de la misma entidad, ¿no? Esa capacidad de tener recursos, ¿no? Por lo general, a veces el tema de la asignación de recursos es un tema muy simplista, a veces que se ha venido dando un año
para el otro, ¿no? El tema de buscar un presupuesto, ¿no? Y solamente le miden por el gasto que he realizado. Si yo he gastado el 100% del presupuesto en una entidad pública, puedo decir que está bien, ¿no? Y no ven la parte de la producción, se puede decir, de generar el valor público. Si yo gasté el 90, entonces el 10 el otro año, entonces me recortan esos 10%, ¿no? Entonces, y no nos damos cuenta que quizás ha podido obtener los mismos objetivos y conseguir las mismas metas con menos presupuesto, que se puede decir que es eficiente. Durante años ha estado solamente vinculado a esta acción de las autoridades en cuanto a la asignación del presupuesto, en solamente mirar el nivel de ejecución, ¿no? Es importante, ¿no? Que el, el gestor público, ¿no? Tenga, ¿no?, muy en claro, ¿no?, que las capacidades de medición, en este caso, tienen que ser de manera diferente, ¿no? El tema de generar un incentivo para las digamos, mejorar cada vez más un incentivo para crear mayor valor público debe darse, ¿no? Y lo está haciendo de cierta manera el Ministerio de Economía a través de sus programas de incentivos, ¿no? Que ya está haciendo, se puede decir, un tema de competencia, ¿no? De ponerle metas a las municipalidades, ¿no? Para lograr, ¿no?, después obtener un mayor presupuesto, una asignación mayor si cumple con todos los requisitos que han establecido comúnmente. Ese es un incentivo para, ¿no?, que trata un poco el tema de romper ese statu quo que a veces está mencionándose mucho en lo que es el aparato estatal, ¿no? Que quedan allí, no hacen nada para mejorar, y no, entonces también el Estado está promoviendo esto a través de diferentes formas, a través, por ejemplo, en este caso del programa de incentivos, del programa de presupuestos por resultados, que ahora ha cambiado la modalidad, en este caso, que antes solamente se veía, ¿no?, a través de programas, pero no habían productos, ¿no? Solamente la generación de actividades y la medición de ello no era una medición buena, de que sí que había gastado una cierta cantidad de recursos, pero cuánto de esos recursos realmente ha sido beneficioso para la población, es algo que debemos ver y analizar mucho cuando estamos en un tema de trabajar en una entidad pública, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de generar responsabilidad también, ¿no? Entonces, podemos decir una mirada hacia arriba, una mirada hacia adentro es muy importante también trazarlo, ¿no? Un programa debe ser operativamente viable. El marco administrativo debe permitir el despliegue de las capacidades legales, financieras, materiales y humanas necesarias. El marco administrativo debe permitir ese despliegue. En una entidad pública se rige a través de normas, procedimientos, ¿no? Y eso a veces limita muchas de las operatividades. Entonces tenemos que hacer un rediseño a veces de estas actividades en parte de los procedimientos internos, ¿no? Se limita la capacidad financiera y también el tema de la tecnología que estamos utilizando, ¿no? Que para estos tiempos es tan necesario. Hemos visto ahora en estos tiempos, por el tiempo del COVID-19, ¿no?, la necesidad, y eso podemos decir, ¿no?, prácticamente esta situación que conllevó, ¿no?, a casi la mayor parte de instituciones públicas han visto la realidad en la cual se encuentran, ¿no? En muchos de los casos tiene un gran recorrido que realizar en el tema de la tecnología, de las innovaciones, del uso de las redes, de mejorar el servicio a través de, de un servicio, ¿no?, online en estos tiempos, de un trabajo también que podemos realizar online, se puede decir también, ¿no? De un tema, ¿no?, de que trabajamos ahora desde casa, pero ¿quién está vigilando? No hay un jefe que esté ahí
viendo pero nosotros no necesitamos que un jefe nos vea para recién producir, sino tenemos que trabajar bajo resultados. Y entonces en esta etapa tenemos que trabajar en esta etapa en un trabajo por resultados, por objetivos, por medios. La organización debe generar incentivos adecuados para el desempeño de los involucrados, compromiso, cooperación, flexibilidad y participación. El trabajo de incentivos es muy importante, ¿no? El trabajo de incentivos es muy importante y mucho va a depender del gestor público, muchísimo va a depender del gestor público. Con respecto más que todo al desempeño de los involucrados, del trabajador, los recursos humanos, que es fundamental en toda entidad, tanto pública como privada, es fundamental. Entonces, aquí hay un trabajo grande que realizar, que tiene que realizar el gestor público, pero por sobre todo debe estar en el tema del trato que se realiza, ¿no? Y la valoración que se realiza también a recursos humanos que se tienen para lograr compromisos, para lograr cooperación. Hemos encontrado a veces en entidades públicas, así que también he participado, ¿no? Que más bien en vez de estar trabajando unidos, ¿no? Una entidad, un área, ¿no? Está prácticamente desconectada de las otras áreas, ¿no? Y cuando se presenta un tema de problemas, no están que se echan la culpa una con la otra y no trabajan, no hay un trabajo que fuese armónico en equipo, ¿no? Y justamente uno de los principales ejes, se puede decir, que debe trabajar el gestor público es ello, ¿no? Poder lograr esa armonía, ese compromiso, esa cooperación, la flexibilidad, ¿no? Esa participación del entorno, del interior de la organización, ¿no? Pues la organización también debe tener procesos de trabajo que promuevan calidad y eficiencia, ¿no? Calidad y eficiencia. Tenemos que trabajar mucho el tema del rediseño de la gestión por procesos, ¿no? ¿No? Y vamos en el tema de la gestión, ¿no? Operativa, acción sobre la estructura, sistemas y procesos organizativos, ¿no? El día a día, cómo estamos haciendo un compromiso que tiene que asumir cada responsable de la entidad pública, en este caso comenzando por el gestor público y por el servidor, que en este caso tiene que realizar para poder llevar a una mayor eficiencia de la administración pública. Entonces, estamos aquí resumiendo el tema de la cadena de valor, finalmente, ¿no? En donde comenzamos con las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y terminamos con los ciudadanos satisfechos. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Todo el aparato estatal tiene que lograr ese objetivo, tiene que tener bien, no perder de vista lo que demandan los ciudadanos y cómo mejorar y para poder finalmente satisfacer a nuestros ciudadanos. Y para ello tenemos los sistemas administrativos que nos dan el soporte, la parte del recurso humano y tecnológico, lo que nos sirve el soporte, y todo el procedimiento, pero todo se enmarca dentro de las políticas de Estado y de gobierno. Políticas de largo plazo, ejes fundamentales que nos pone el gobierno ya para poder direccionarnos, ¿no? Y que tienen que estar bien alineados. Cada, cada acción que hacemos tiene que responder a los objetivos sectoriales, a los objetivos nacionales que persigue el Estado para buscar el desarrollo del país, ¿no? Las políticas del Estado y gobierno. Lo que muchas veces ha sucedido durante años, ¿no? Cada gobierno que ingresa con ciertas ideas y no con ciertas cosas, ciertos programas que dan impulso, pero que al final de ello, cuando termina su gobierno, el siguiente que entra,
no les interesa y los deja allí de lado y comienza a impulsar, ¿no? Entonces, las políticas y los objetivos nacionales, los objetivos que tenemos que tener, no deben perder su rumbo. Así pasen los diversos gobernantes o las diversas personas que estén en un momento, ¿no? Dirigiendo el país, deben mantener, y eso debemos buscar siempre como país, ¿no? Este proceso de producción de bienes y servicios, ¿no? Está centrado en lo que ahora llamamos lo que es la gestión por resultados. El proceso de producción de bienes y servicios comenzamos, ¿no? Con definir bien, ¿no? Cuando hemos ya analizado lo que es la necesidad de nuestros usuarios, definir bien el producto que necesitamos. Y para ese producto necesitamos insumos. Para esos insumos tenemos que hacer una serie de procesos internos para poder, en este caso, producirlos y que eso nos conlleve un resultado y un impacto a la población. Cada entidad aporta algo al desarrollo. Cada actividad tiene que buscar un resultado y un impacto hacia el desarrollo. Pero también hay necesidad de buscar una articulación también con las diversas áreas, ¿no? Pliegos se puede decir que tienen como un fin en común un mismo cliente, se puede decir que es el ciudadano, ¿no? Para no duplicar, ¿no? Esfuerzos, sino, y para que el resultado del gobierno del Estado sea más eficiente, ¿no? Darle ese proceso de soporte al, al Estado que tenemos que tener, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver mucho en el tema de la creación de valor está centrado en el ciudadano. Y, y todo lo que hagamos, ¿no? Tiene que estar enfocados al resultado que obtengamos de todas las acciones que vamos a realizar dentro del aparato estatal, ¿no? Es importante, ¿no? No perder ese objetivo que tenemos como resultado. Punto fundamental para toda gestión pública es tomar en cuenta muy, muy importante es la generación de valor. ¿Cómo crear valor público? La creación de valor público parte esencial de observar y analizar las necesidades que tiene nuestra población. Sí, estamos muy enteramente, ¿no? Comprometidos, ¿no? Con este tema del, que el gobierno, y los gobiernos que pasarán eh, necesitan obtener, ¿no? de gestores que tengan esa vocación de servicio, ¿no? Y que esa vocación de servicio finalmente después genere capital político para poder llevar a buen puerto, ¿no? Lo que queremos obtener para satisfacer a los ciudadanos. Bueno, hasta aquí, ¿no? Estoy dando culminada mi participación y de repente para resolver algunas dudas con respecto a la exposición. Si algunas consultas hay, me pueden resolver sobre el tema de la exposición.
Bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿por qué siempre la gestión pública los trámites son más largos? Eh, Generalmente hemos visto un problema, no solamente una u otra, ¿no? En buenas partes, se puede decir, de las leyes del Estado, un trámite es largo. Y no es porque quizás la situación de la entidad sea, se puede decir, le imposibilite realizarlo, sino más que todo a veces es por el tema de la corrupción. Digamos un ejemplo, ¿no? Una tramitología que podemos realizar en el tema de una autorización que queramos conseguir, ¿no? A veces demoran pues 5, 6 días, 7 días o una semana eh, para el público usuario, pero para cuando queramos, por ejemplo, realizar, a veces qué cosa pasa, ¿no? Que saliendo de la entidad pública te dicen, no, mira, yo te puedo gestionar algo, si van los tramitólogos, después si no te quiero gestionar algo para poder, en este caso, poder hacer que tu trámite sea más rápido, porque yo tengo algunos contactos internos y ese tema está valorando mucho a lo que en este caso es el tema de, de la aceleración de los trámites públicos, ¿no? A veces el tema del valor público se convierte en un valor privado para la persona que quiere hacerse, de pues, ganarse algo de comisión, y eso hemos visto a veces en muchos casos, y nosotros a veces nos convertimos en cómplices porque hacemos también y caemos en esa situación, pero por buscar un menor trámite, podemos ir un tiempo más corto, entonces algunos caemos en esa situación, pero en realidad bastante viene del tema de aquí, de cómo generar, ¿no? Y mejorar el tema de la elaboración del valor público, ¿no? Entonces es importante nosotros ver los procedimientos que tenemos y también la tecnología que podemos contar para acelerar esos trámites. Como le mencionaba, un tema, ¿no? Un trámite que era para un certificado que tenían que obtener el público usuario, se generaba más que todo entre unos 7 días, y al final solamente, ¿no? Con algunas adaptaciones que se hizo al tema del sistema, ¿no? Y se pudo generar posteriormente en un tiempo muy corto, ¿no? Y eso es un beneficio para el usuario. Entonces, tener un tema de fijarnos mucho en el valor público es importante en el tema de justamente disminuir esos tiempos que tienen, ¿no? Porque el tiempo es valioso para el público, ¿no? El tiempo es muy valioso para el público usuario. Tener largos periodos de espera, colas enormes, cuando podemos realizar a través de los medios que ahora tenemos, ¿no? Los tickets se puede decir sacar, las citas a través de las vías del teléfono o de las redes, que en este caso nos están facilitando, y la tecnología está justamente para que eso nos ayude. Pero muchos de los trámites que se realizan a veces resultan largos, justamente porque a veces está ese componente, se puede decir que es un mal que tienen muchas entidades a veces, ¿no? Dentro del Estado. Bueno, porque siempre la gestión pública, los trámites son más largos. En estos últimos meses hemos dejado de generar ingresos. La empresa de Movistar no atendía por sus páginas ni llamadas, y ahora está suspendiendo porque está retrasado en el pago. Bueno, acá es una empresa privada, ¿no? Movistar es una empresa privada, pero bastante también depende de los entes reguladores que tenemos como Estado para poder darle, ¿no? Una salida, ¿no? Tenemos los IPEL, se puede decir, como Estado para regular
ciertas demandas de nuestra población, es cierto, ¿no? Esta situación de la pandemia ha afectado a todos, ¿no? Pero también, ¿no? Son los mecanismos que puede contar el Estado, ¿no? Con la empresa privada para poder darle una solución al tema de la no suspensión, ¿no? De los servicios públicos, ¿no? Inclusive, ¿no? Yo tengo entendido de que estaban impedidos de realizar, ¿no? Alguna suspensión por pagos retrasados por este tiempo de pandemia, pero cuando se levantó la cuarentena ya estaban requiriendo, ¿no? Que se haga ello. Pero aquí viene el papel protagónico también del Estado, de los ITEL, por ejemplo, del ente regulador que pueda tomar el caso y darle una salida, ¿no? Esto, ¿no? El valor público justamente de los entes reguladores que se tiene es un tema crucial en esta problemática, ¿no? Que tiene, ¿no? Es el tema de que no solamente se cumpla con la norma y la ley, sino también que se busque soluciones dentro del Estado y empresa privada para poder lograr una alternativa y una solución para el caso del público que pueda estar retrasado y pueda tener una suspensión por este tema, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que ya en algunas empresas, creo que ha sido, sea parte, he visto una noticias que decía que no necesita primero pagar para poder hacer tu reclamo, ¿no? Puedes hacer tu reclamo antes de pagar. Pero vemos a veces que el tema, ¿no? Que ya lo están suspendiendo a veces, ¿no? Y nosotros tenemos la forma de poder ir por el lado del ente regulador, no es ya no con la empresa, ¿no? Porque a veces perdemos no mecanismos, sino un ente regulador, que en este caso es, para nuestro caso puede ser aquí los ITEL, para que pueda darnos a una solución al tema, ¿no? Cuando nuestra, ¿no? Intervención como público usuario no pueda contra una se puede empresa grande, entonces tenemos también la parte de sostenimiento de la parte gubernamental del Estado, son los organismos reguladores, ¿no? Al tema. Bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta sobre, sobre el tema. Bueno, ha sido un placer y un gusto para todos, para mí principalmente tener esta oportunidad de participar y te doy las gracias a ustedes por haber estado presentes. Vamos a dar finalizada esta reunión.